Bien, hermanos, vamos a la palabra de Dios en esta mañana. Quiero decirles que Efesios es una carta tan rica que difícil salir de un solo verso para tomar el otro sin tratar de, ¿verdad?, hacer justicia a lo que está ahí. No es tratar de añadir, no es tratar de poner más, es tratar de hacer un poco de justicia a la riqueza que Dios ha revelado en una de las cartas más extraordinarias del Nuevo Testamento, la cual honestamente, tomada con el corazón, puesta en práctica, aplicada, esta palabra de Dios tiene el potencial y el poder de realmente cambiar la vida de una iglesia local. Decirle antes y después, una iglesia local que comience a vivir a la luz de la palabra de Dios y a la luz de esta carta a los Efesios. Créame, es una iglesia que viene a una transformación plena y es nuestra oración. Por eso es que vamos a estar el tiempo, no hay prisa, nadie nos está presionando, vamos a tomar el tiempo que necesitemos para exponer estos 6 capítulos de la manera en que Dios nos pueda dar más iluminación de la palabra, los recursos que buscamos, lo que tenemos. Así que vamos a orar y a suplicarle a Dios que nos ayude. Y yo le suplico que luego de los sermones en su casa vuelva esta carta. Hoy no tenemos un bosquejo porque no dio el tiempo para poder pasarlo a la gente que lo pone en el programa y lo pueden hacer. Así que si tiene el anterior, voy a repasar parte del anterior, que realmente al final lo hice con mucha prisa para poder cerrar el sermón pasado, y puede hacer anotaciones entonces en la página si es que caben. Pero vamos a orar en esta hora. Padre, en el nombre de Jesucristo, el Rey de Gloria, qué bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Qué bendición es reunirnos aquí y que el propósito sea glorificarte a ti, Señor. Que el propósito central sea exaltar tu gloria, admirarte a ti, contar tus maravillas, predicar tu evangelio glorioso de la gracia a todos los que escuchan. Suplicamos en esta hora en que te seguimos adorando a través de enseñar la palabra con la actitud de nuestros corazones, la humildad, la reverencia, el respeto a tu palabra, el deseo por ella. Te suplicamos que glorifiques tu nombre, el nombre de tu santo Hijo Jesús, y que nos ilumines profundamente con ella, a tal manera que, o de tal manera, Padre, que podamos nosotros, habiendo entendido tu palabra, aplicarla a nuestra vida, aplicarla en nuestros entornos y en nuestros escenarios donde hacemos nuestra vida. Te suplico que tu palabra traiga convicción, Señor. Yo como humano puedo tratar de convencerles a ellos de estas cosas, pero el único que trae convicción, que lleva al arrepentimiento, eres tú, es tu Espíritu Santo. Yo te suplico en esta hora que mientras yo trabajo con este verso y esta palabra, es tu Espíritu Santo el que esté obrando, Señor. Es tu Espíritu Santo el que esté trabajando profundamente en nuestros corazones, trayendo la convicción de tu palabra sobre nuestra vida, el ánimo, el consuelo que ella produce, el deseo de continuar agradándote a ti a través de la gracia en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, pues vamos a Efesios capítulo 1 y vamos a tomar, a leer otra vez los versos 3 hasta el 14. Si usted estuvo, recuerde que es una sola oración. En el idioma griego es una sola oración. En la Biblia textual también lo hicieron así, una sola oración sin un punto, porque esto representa como una carrera de emociones en la cual el apóstol prorrumpe en una doxología o una alabanza a Dios, cuando Dios le ha permitido a través del Espíritu, y nos permite a nosotros al tener esta maravillosa carta, poder dar una mirada al pasado acerca de la iglesia. Fíjense que antes de leer, casi
en todas las cartas y los escritos de Pablo, Pablo trata con la iglesia en el presente. Pablo trata con la manera en que Cristo fundó la iglesia, estableció la iglesia a través de su sangre preciosa, y trata con lo que la iglesia debe ser y lo que la iglesia debe hacer. Y usted ve las cartas donde corrige, donde enseña, donde trae doctrina, como los Romanos, Primera, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Pero aquí, en esta carta, en vez de en ese primer capítulo hablar de la iglesia en el presente o de nosotros en el presente, Dios lo lleva a escribir del pasado de la iglesia. Por eso este es uno de los capítulos más extraordinarios de la Biblia, junto obviamente con capítulos de la carta a los Romanos, donde también vemos un parecido extraordinario a esto. Y entonces es una manera de poder mirar al pasado. Pero cuando le digo el pasado, estoy hablando no de hace 500 años, no de hace 2000 años. Le estoy hablando que el Espíritu nos lleva a poder mirar como por una ventana antes de que todo fuese hecho, antes de la fundación del mundo, cuando solo Dios estaba, cuando solo Dios era, cuando no había ninguna otra cosa, no había universo, no había mundo, no había planeta Tierra, no había Vía Láctea, no había ninguna galaxia, solo Dios. A ese pasado el Espíritu nos lleva con un propósito: que podamos ver el plan maestro de Dios, y que al verlo seamos llamados a la alabanza y a la adoración. Por eso es que hemos titulado este segmento, donde estamos en ese verso, revelación que produce alabanza. Porque cuando uno tiene la oportunidad de ver el plan de Dios con la iglesia, por todas las generaciones que la iglesia va a existir, y que ese plan comenzó antes de la fundación del mundo, y que en ese plan estaba usted, estaba yo, estaba tu vida, estaba mi vida, lo único que uno puede prorrumpir es en alabanza, como exactamente hizo el apóstol Pablo, que toda esta iluminación lo llevó a comenzar en el verso 3 diciendo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Mesías, quien nos bendijo en los cielos con toda bendición espiritual en el Mesías, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él, habiéndonos predestinado en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús el Mesías, según la complacencia de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que nos concedió gratuitamente en el amado, en quien tenemos la redención por su sangre, el perdón de los pecados, conforme a las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su complacencia, que se propuso en sí mismo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, de reunir todas las cosas en el Mesías, las que están en los cielos y las que están en la tierra, en quien también fuimos hechos herederos, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en el Mesías, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo prometido, que es arras de nuestra herencia hasta la redención
de la posesión para alabanza de su gloria. Son versos extraordinarios donde el apóstol comienza simplemente, recuerden que hay 5 capítulos más, el apóstol empieza a mostrarnos las riquezas tan profundas de la gracia de Dios. Son inescrutables lo que Dios nos ha dado en Cristo, lo que ha preparado para nosotros, lo que está disponible para nosotros, la gracia para usted y para mí, la paz para usted y para mí, el consuelo para usted y para mí ahora mismo en esta tierra. Él nos ha concedido riquezas espirituales extraordinarias. Sin embargo, creo que mencionamos un poquito de eso y es la manera en que quiero repasar e introducir. Nadie puede negar que en el mundo, en la sociedad, hay una sed impresionante de identidad. La gente anda buscando desesperadamente encontrar su identidad, su valor propio. Estima le llaman muchos, qué es lo que ellos valen, por qué tienen algún tipo de valor, y andan procurando encontrar esto en diferentes maneras, en diferentes fuentes, y lamentablemente no lo van a encontrar en ningún lugar que no sea en el único lugar donde un ser humano puede encontrar su identidad real, su identidad verdadera. Aquello que realmente me da valor a mí no es simplemente mi propia estima o mi autoestima. De hecho, quiero decirles que la propia iglesia, en busca de ayudar a la gente y de servir a la gente, lamentablemente se ha sumergido en pensamientos humanistas, alejándose de la escritura y de lo que es el verdadero valor del hombre y de la mujer, y han entrado simplemente en conceptos para levantar la estima de la gente a través de la psicología que llaman cristiana. Pero no hay psicología cristiana realmente. No hay ninguna psicología que se pueda llamar cristiana. La psicología no fue hecha para ser cristiana y nunca será cristiana. No importa si la salpicamos con un verso de aquí, un verso de allá, la psicología nunca será cristiana. Y la gente anda en esa sed, y lo peor es que no solamente es la gente afuera, es que nosotros los creyentes, por alguna razón, también andamos con esa sed, con ese vacío de quiénes somos, nuestra identidad, porque hemos perdido de perspectiva quiénes somos en Cristo Jesús. Y tristemente, cuando se ha tomado estos versos para entonces darnos identidad, entonces hemos llevado la identidad a todo aquello que no es prioritario, a todo aquello que no es el centro. Entonces la gente, somos en Cristo, somos reyes y somos príncipes y las princesas de Dios y los principitos de Dios, y somos aquello y somos lo otro. Y estos versos no tienen nada que ver con levantar en nosotros un sentido de arrogancia de que somos tal cosa, somos tal otra cosa. El sentido de identidad y de valor de nuestra vida se basa en que Dios te eligió. That's it. Dios eligiéndote a ti en el gran plan maestro es suficiente valor en mi vida y en tu vida para comprender que si el Dios de los cielos me eligió, eso es lo que da valor y lo que da sentido a mi vida. Es lo que hace que me pueda levantar en las mañanas y tener un sentido de propósito, de vida, de entendimiento, que mi vida no ocurre en un vacío, no ocurre por la casualidad, no ocurre por el accidente, sino mi vida ocurre dentro de la soberanía de Dios y dentro de su soberanía, dentro de su cuidado providencial, donde Dios ha predeterminado todas las cosas en mi vida. Efesios 2:10, que lo vamos a estudiar con calma, dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales el Padre preparó. Y ese antemano, ¿cuándo fue? ¿La semana pasada? ¿Hace 5 años? ¿Hace 15 años cuando viniste a la gracia? No, es el mismo contexto.
Ese de antemano fue que Dios las preparó antes de la fundación del mundo. Así que es extraordinario. Con razón Pablo irrumpe en alabanza. Con razón Pablo, al comenzar a disertar y a escribir esos 14 versos, él no escribía en versos, pero para nosotros son esos 14 versos, él tiene que comenzar diciendo bendito. Y fíjate que en la Biblia textual, no sé si usted la tiene, en la Biblia textual no aparece sea, bendito sea, porque en los mejores manuscritos no está esa palabra, no aparece ese verbo. Lo que indica simplemente es que Dios es bendito eternamente. O sea, Él es el bendito. Y de hecho, si uno mira, hay hasta una escritura, por ejemplo, en Marcos capítulo 14, cuando estaban interrogando a Jesús, cuando le estaban interrogando el sumo sacerdote, en Marcos 14, el verso 61, dice que, pero él callaba, o sea, Jesús callaba y nada respondió. El sumo sacerdote le pregunta otra vez y le dice: ¿eres tú el Mesías, el Hijo del bendito? Desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento, a Dios se le conoce como el bendito, porque eso es lo que es Él. Dios es un ser único, separado de toda su creación, en el sentido de que no hay nada ni nadie en la creación semejante a Dios, quien tiene vida en sí mismo, quien existe por sí mismo, quien da vida a todas las cosas, quien es la fuente a través de su Hijo de todas las cosas que existen. Y por eso es que todas las cosas se están reuniendo para regresar todas a Cristo Jesús en el día final. Así que Pablo, que también es judío y que también tiene esas raíces, levanta la voz para decir: Él es el bendito. Lo que expresa esto es que Él es el único digno de ser alabado. Es el único digno. Nosotros podemos aquí felicitarnos, nosotros podemos darnos algunos méritos por las cosas que hacemos, pero la realidad, hermanos, es que el único ser, el único digno, como dice el salmista, de suprema alabanza, es nuestro Dios glorioso. Él es el bendito. Él es el único que es bendito. Ahora, si igual que Pablo, hermanos, nosotros somos verdaderamente iluminados a esta verdad que estamos enseñando, y esta mañana Dios nos permite, es mi oración, que lo haga conmigo, que lo haga con usted, aunque sea un destello de mirar ese plan antes de la fundación del mundo, y que haya un destello de iluminación en nosotros para comprender la realidad de ese hecho. Queridos, aquí no estamos hablando de conjeturas teológicas simplemente. Aquí no estamos hablando de especulaciones y de teorías. Aquí estamos hablando de hechos espirituales. Estamos hablando que lo que Pablo, a través del Espíritu, coloca aquí es un hecho real. Antes de la fundación del mundo, Dios santo, justo, sabio y todopoderoso hizo su elección soberana. Es su plan maestro. ¿Sabe que hay algunas doctrinas erróneas, que más que erróneas son herejes realmente, que ponen a Dios en una posición de ser un ser, sí, todopoderoso, con todas las características que le atribuimos, pero que Dios no conoce todas las cosas, y que por eso Dios sigue haciendo las cosas en la marcha? Es una doctrina hereje, el teísmo, y muchísima gente tiene esa doctrina. Otros dicen que no la tienen. No, nosotros somos teístas, nosotros no creemos eso. Pero cuando tú oyes o ves o lees la exposición que ellos hacen acerca del reino y del evangelio, es como si estuvieran expresando el mismo teísmo de la antigüedad, donde piensan en un Dios que no es absolutamente soberano, sino que siempre tienen que decir: no, yo creo que Dios es soberano, pero cuando llegan a la salvación,
pero, entonces hay un problema. Cuando usted habla de soberanía, en la soberanía no hay peros. Porque si usted pone un pero en la soberanía, ya no es soberanía. Por ejemplo, pensemos en Puerto Rico, y por favor nadie vaya a ofenderse, no estoy hablando nada político, solamente un escenario absolutamente hipotético. Pero piense que algún día le dieran a Puerto Rico la independencia, y que nos dejaran libres para ser una nación autónoma, independiente, o sea, soberana. Si una nación es soberana, significa que no tiene influencia de gobierno de ninguna otra nación. Nadie de afuera la controla. Sus decisiones son tomadas ¿dónde? Desde ella misma. Lo que nosotros tenemos ahora, pues no es una soberanía, porque nosotros tenemos unas decisiones aquí, pero hay una influencia de otra nación sobre nosotros, y digan lo que digan, pues esto se llama colonialismo, es la realidad. O sea, somos en ese sentido una colonia. Si fuéramos soberanos, decidiríamos. No hay soberanía, pero la soberanía indica que ese reino es absolutamente autogobernable, se autogobierna. Cuando usted habla de la soberanía de Dios, piénselo, estás hablando de Dios, el único ser perfecto. Y si la Biblia describe a Dios con alguna característica o atributo, recuerde que como Dios es infinito, Él no puede ser parte una cosa y parte otra. Lo que Dios es, lo es perfectamente e infinitamente. O sea, si Dios es amor, entonces Dios es amor perfectamente, completamente, infinitamente. Si Dios es justo ¿qué? Perfectamente, infinitamente. Si Dios es todo sabiduría, Él lo es infinitamente, perfectamente. Si Dios es soberano, Él lo es perfectamente, y Él lo es infinitamente. Y la Biblia en el Antiguo Testamento es muy clara, y en el Nuevo, cuando Pablo comienza a develar lo que estaba oculto, a develar el misterio de Cristo y de la iglesia, que es lo que él está haciendo aquí en Efesios, entonces él se traslada al pasado más remoto que alguien podía trasladarse, donde Dios, la Santísima Trinidad, tienen su plan maestro que cubre todas las etapas de la historia humana, porque la realidad es que la historia humana no es otra cosa que la historia de Dios. Dios es el que está desarrollando toda la historia de la humanidad, y ya Él tiene el final de esa historia desde antes de la fundación del mundo. Dios no se sienta a escribir, Dios no se sienta a simplemente pensar en lo que va. Ya Dios decretó el fin desde el principio. Y Él es tan extraordinario que, habiendo decretado el fin desde el principio, sin embargo, en su soberanía y su providencia, nunca viola la voluntad de las criaturas, nunca quebranta la voluntad humana, sino que en un misterio maravilloso, inexplicable por supuesto, su providencia y soberanía se intersecta con la voluntad humana, y aunque el hombre toma decisiones, siempre termina siendo al final lo que Dios predeterminó, pero lo hizo de su libre y espontánea voluntad. Esa es la grandeza del único ser que podía inventarse el evangelio. Nadie podía hacer algo como eso. Nadie podía hacer algo de esta manera. Nadie podía crear un plan como este, donde todo ha sido decretado, tanto así que hasta entregar a su hijo estaba en ese plan antes de la fundación del mundo. Cristo, dice la Biblia, es el Cordero inmolado o sacrificado desde antes de la fundación del mundo. En la mente y corazón de Dios, en su gran plan soberano, su Hijo había sido entregado por nosotros para tomar nuestro lugar. Así que con razón el apóstol Pablo comienza diciendo: bendito el Dios. Pero la frase sigue, y es donde vamos a continuar ahora. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.
Quiero mostrarle que en 2 Corintios 1:3, como le cité ahorita, el apóstol también, y es curioso que también es en el 1:3, y es curioso también que en 1 de Pedro 1:3, el apóstol Pedro, no Pablo, comienza con la misma bendición, aunque en aquellos dos casos aparece sí el verbo sea. 2 Corintios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de toda consolación. Y aunque no es nuestro tema, quiero aclararle, cuando dice Dios de toda consolación, es que no existe alguna tribulación, dolor, desastre, calamidad que usted y yo podamos pasar, que Él sobrenaturalmente no nos pueda consolar en ella, aquí y ahora. Esa es toda consolación. No hay sufrimiento humano que en Él no pueda ser consolado aquí y con la mirada puesta en la vida eterna. Entonces, el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer, o sea, nos hizo nacer de nuevo para una esperanza viva. Hermanos, Él te hizo nacer de nuevo para algo que es ciertísimo. Dios no te hizo nacer de nuevo para especular si después de hacerte nacer de nuevo a lo mejor llegas, a lo mejor terminas, o a lo mejor no terminas la carrera. No, la Biblia es clara. Su misericordia nos hizo renacer o nacer de nuevo para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesús el Mesías de entre los muertos. O sea, si Cristo resucitó y eso es un hecho, nuestra salvación es un hecho por la eternidad. Así que el apóstol Pablo en Efesios toma este hecho para alabar a Dios. Es bendito, bendito el Dios, bendito es Dios, pero también ese bendito Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si usted mira en el verso 2 de Efesios 1, Pablo nos había dicho primero, o había hablado de Dios como nuestro Padre. Dice: gracia y paz a vosotros, la bendición dual, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Mesías. Así que nuestro Padre. Pero ahora en el verso 3 el apóstol está enfocando algo mucho más profundo, más extraordinario, porque ya no está enfocando que Dios sea alabado simplemente por ser nuestro Padre. Y yo sé que se trabaja mucho eso, y es importante trabajarlo, porque Dios es mi Padre, entonces yo le alabo. Pero lo que Él está diciendo en el verso 3 es que la realidad de la alabanza a Dios, la realidad de considerar a Dios el bendito y el único digno de toda gloria y alabanza, es porque Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la razón de nosotros exaltar a Dios con toda gloria, porque estamos mirando el plan que había antes de la fundación del mundo. Y eso nos lleva obviamente a un misterio aún más extraordinario, y a la verdad, a un misterio que podemos discutirlo, enseñarlo, pero nunca vamos a entenderlo en su totalidad, y es la Trinidad. La gente pelea por este concepto. A la hora de la verdad, el concepto es absolutamente bíblico. Dios es trino, pero Él es uno en esencia. Es Dios, una deidad, es uno, no son tres, es uno, pero habita en tres divinas personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y nunca vamos a entender la totalidad de cómo un solo ser en esencia habita en tres personas que tienen características diferentes y que hasta tienen roles diferentes en ejecución. Y eso es impresionante. Entonces, eso no es algo donde
tenemos que quedar patinando en lo que no entendemos porque es un misterio. Ahorita cuando estábamos alabando a Dios, cuando estaba haciendo la oración, estaba yo alabando la grandeza de Dios, su infinitud. Hermanos, Dios es más grande que lo que nosotros nunca vamos a poder expresar aquí a través de nuestra limitación humana. O sea, Dios es infinito. Usted no puede tratar de cuadrar a Dios a simplemente su mente. No, nunca descifraremos la totalidad de este ser. Ni estando en la eternidad con Él nos será posible comprender todo como Él lo comprende. La gente piensa cuando estemos con Él por la eternidad, como la Biblia dice, en algunos momentos seremos como Él, pero está hablando obviamente del cuerpo. ¿Se creen que nosotros vamos a ser exactamente como Dios? No, nunca seremos Dios, nunca seremos como Dios. Él siempre será Dios, el único Dios, infinito, eterno, que tiene vida en sí mismo. Y nosotros, aunque seamos eternos, siempre habremos sido creación de Él. Y si tendremos vida eterna es porque de la fuente de su vida Él nos ha dado a nosotros vida eterna, no porque de nosotros sale esa vida. Cuando uno mira este verso, se toca el tema de el Padre y el Hijo. Entonces es importante porque el apóstol nos está llevando y nos va a llevar, y con calma lo vamos a ver en cada sermón, a ese eterno pasado. Pero antes de llevarnos, él menciona en su doxología y aclara que ese Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero enseñarle esta mañana y que me escuche con mucha atención, porque hay alguna gente que creen erradamente de la Trinidad y en los roles del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Y hay gente que piensa que Jesús el Hijo, cuando vino a someterse a la obediencia al Padre, fue en la encarnación y mientras estaba aquí en la tierra. Gente que piensa que Jesús se supeditó a los deseos del Padre y la voluntad del Padre y lo que el Padre quería una vez que se encarnó. Y entonces tenemos todos los versos de los evangelios que Jesús decía: yo hago la voluntad de mi Padre, lo que mi Padre me da para que hable es lo que yo hablo, y yo quiero hacer la voluntad de mi Padre, yo solamente vivo para agradar a mi Padre. Alguna gente piensa eso fue la encarnación, pero una vez que Él subió de nuevo, Él entonces tiene ahora exactamente la misma autoridad y el mismo rol que el Padre. Entonces hay un problema extraordinario con eso. Primero, que no representa la realidad de la Trinidad bíblica por una simple razón. Dios no se hizo Padre en la encarnación. Jesús no se hizo el Hijo en la encarnación. Dios es Padre desde que es Dios. ¿Y desde cuándo Él es Dios? Siempre. Jesús, obviamente, el nombre que se le dio, pero la segunda persona de la Trinidad es el Hijo. ¿Desde cuándo? Desde siempre y por siempre. Por siempre ha sido el Padre, por siempre ha sido el Hijo, la segunda persona, a quien llamamos Jesús en la encarnación. La segunda persona, el Hijo, y la tercera persona, el Espíritu Santo. Y por siempre, a través del Antiguo Testamento lo podemos ver, a través del Nuevo lo podemos ver, por siempre la interacción en la Trinidad ha sido de la forma que le quiero leer aquí. Creo que uno de las expresiones más claras que he visto acerca de esto la encontré en Wayne Grudem, un extraordinario teólogo, es de nuestra época. Y quiero que vean lo que él escribe tocante a esto. La Escritura habla del Padre teniendo un rol único de iniciar, planificar, dirigir, enviar y comandar. Ahora, la Escritura habla del Hijo como teniendo el rol de gozosamente acordar, apoyar, llevar a cabo
y obedecer al Padre. Y la Escritura habla del Espíritu como actuando en gozosa obediencia al liderazgo de ambos, del Padre y del Hijo. Y todo esto en el gran misterio de que en sus roles de función, en el orden de la Trinidad, como se funciona, ninguno en esencia es mayor que el otro, porque en esencia es un solo Dios con los mismos atributos, con el mismo poder, pero en sus roles de función desde la eternidad y la eternidad, siempre Dios ha sido, estos roles han estado. Es la manera en que Pablo está iniciando el mirar por la ventana que nos va a hacer ver el pasado eterno y poder llegar hasta el momento en que en esa Trinidad, en la deidad, se hace el plan maestro. El plan que Dios Padre inicia, idea, el plan que Dios Hijo viene a ejecutar en obediencia perfecta, el plan que el Espíritu Santo, entonces obedeciendo al Padre y al Hijo, está implementando y haciendo en la era de la iglesia, salvando y sellando a todos aquellos que desde antes de la fundación del mundo el Padre había elegido por su propia voluntad, por su propio beneplácito, por su propio placer, porque Él es el único que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hermanos, si en esta mañana Dios nos da una iluminación de esto, nuestro ánimo para enfrentar la vida cambiaría totalmente. Yo le digo, cuando un creyente puede mirar al plan maestro de Dios y comprender entonces el amor de Dios y ver la gracia en el esplendor de su riqueza, eso funciona más que la terapia, funciona más que cualquier otra cosa, porque usted va a considerar ahora el resto de su vida mediante el plan completo y eterno que Dios tiene, y no en este espacio que estamos viviendo aquí, que simplemente está supeditado al plan maestro de Dios. Lo que yo vivo aquí ahora no es un paréntesis. Lo que yo vivo aquí es lo que Dios decretó antes de la fundación del mundo. Es lo que Dios planificó para mi vida, es lo que Dios planificó. Por eso es que cuando uno entiende este plan, en el gozo uno puede adorar con fuerzas y alabar el plan maestro de Dios. Pero cuando en la tristeza, en el dolor, en la enfermedad o el quebranto, en la pérdida, en la aflicción, entonces también uno busca fuerzas para alabar el nombre de Dios, porque su plan maestro incluye cada cosa que en mi vida está o se manifiesta, cada persona que llega a mi vida, cada persona que sale de mi vida, cada situación que enfrento, está todo en el control de un Dios soberano, que nada se le escapó de su plan perfecto, y que en ese plan, quizás usted no lo quiera ver, no lo quiera entender, pero aún en ese plan el sufrimiento es parte de ese plan, es parte de ese plan. El que nosotros sufrimos y pasamos adversidades es parte absoluta de ese plan. Así que con todo esto en mente, quiero moverle un momento para comprender más ese verso 3 a una escritura en Romanos, porque cuando usted ve a Pablo diciéndoles el Padre nuestro Señor Jesucristo, entonces esto nos tiene que llevar a pensar en el gran amor de Dios y cómo su gracia lo llevó a idear un plan que involucraba que Él entregara a su propio Hijo por nosotros. Y cuando uno llega a ese momento en el eterno pasado, lo más que uno puede hacer, o lo menos que uno puede hacer, es prorrumpir en alabanza y en gratitud, porque Dios maravilloso en su amor nos escogió. Antes de leer Romanos,
quiero recalcar en Efesios capítulo 1, el verso 5. Dice, vamos a leer el 4 y 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Ese es el propósito de Dios, habiéndonos predestinado en amor. Interesante la gente que critica o es contrario a la elección soberana. Dicen que la elección de Dios es arbitraria, y Dios dice en su palabra que la predestinación de Él está basada en un elemento que se llama amor, porque Dios es amor. Entonces, muy claramente la Escritura dice en ese verso 5, habiéndonos predestinado en amor, ¿para qué? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús el Mesías, según la complacencia de su voluntad. Es la voluntad de Dios, es lo que Dios quiso, que Él pudiera tomar gente a través de su amor y adoptarlos en la complacencia de su voluntad. Si usted está aquí esta mañana y usted se está preguntando si vino por primera vez, y dices, pero yo creía que todos los que nacemos somos hijos de Dios, ¿cómo que eso para adoptarnos hijos de Dios? Pues el evangelio te está siendo predicado, y la mala noticia tiene que venir antes de la buena. Y la mala noticia es que no es verdad que todo el que nace es hijo de Dios. Realmente Dios nos adopta a su familia a través de la salvación. Cuando uno nace a esta tierra, uno nace en pecado, nace en rebelión contra Dios, nace sin entendimiento de Dios, nace en su interior realmente aborreciendo a Dios y todo lo que tiene que ver con el Dios bíblico. Y Dios, en su misericordia, antes de la fundación del mundo, hizo este plan maravilloso, y en el tiempo manifestó a su Hijo, lo entregó, hermanos, entregó a su Hijo para que nosotros hoy tengamos vida eterna. Así que el Padre nos eligió por amor. Y si el Padre nos eligió por amor, y ese amor de Él es infinito, Dios no cambia, por lo tanto su amor no puede cambiar. O sea, Dios no cambia porque Él es perfecto. O sea, Dios no puede progresar, Dios no puede mejorar, porque lo que es perfecto no tiene capacidad de ser mejor. Dios no cambia, ni puede cambiar para mal, pero tampoco cambia para bien. Hay gente como que tiene ese concepto de que no, un día Dios va a cambiar y va a pensar, no, Dios no cambia. Él es perfecto, Él no necesita cambiar, Él es inmutable, Él tiene inmutabilidad. Por lo tanto, si Él es amor, su amor es inmutable. Quien Él decidió y eligió amar antes de la fundación del mundo, nunca dejará de amar. ¿Por qué? Porque Él no puede hacerlo, porque Él es amor, y ese amor es infinito. Él no lo va a hacer, simplemente no lo va a hacer, porque en su naturaleza Dios no cambia. Así que el Padre nos eligió por amor, y si te eligió por amor, eso significa que el Padre está a tu favor. A tu favor. Entonces, ¿tú te crees que yo necesito 7 pasos para fortalecer mi autoestima, cuando lo que yo tengo que saber es que el Padre de la gloria está a mi favor? Entiéndalo bien, Él está a mi favor y no, escuche esto, es que me emociono. Él está a mi favor, no porque en mí haya algo que le incline a Él. Está a mi favor, está a mi favor porque en ese plan que nos están llevando a mirar desde la eternidad, Él te escogió para ser objeto de su amor, de su misericordia, de su gracia, y mostrarte ese favor todos los días de tu vida hasta meterte al cielo, donde entonces por la eternidad estarás frente al favor y la gloria y la gracia de Dios. ¿Alguien necesita más estima que eso? Alguien necesita más estima. Yo no minimizo, hermanos. Una cosa le digo, Dios me puso a trabajar con el sufrimiento humano desde temprano y desde jovencito en mi profesión como enfermero profesional. Yo no minimizo el dolor, yo no minimizo el sufrimiento. Yo sé
hay condiciones, hay gente, fueron violados desde su niñez, fueron realmente avasallados, y el sufrimiento les ha hecho tener cero entendimiento de valor y de quiénes son. Pero lo que le quiero decir hoy es que no importa lo que aconteció en ese pasado, no importa cuánto eso te destruyó, tu identidad no está simplemente en unos pasos para regresarte al pasado, es más que ese pasado. Hoy, si quieres bregar más del pasado, yo te voy a dar más pasado, pero no el pasado del que te violó, no el pasado de quien te abandonó, el eterno pasado donde Dios te eligió antes de la fundación del mundo. Ese es el pasado que puede hoy en tu presente mostrarte que aún el dolor que pasaste estaba en el plan de Dios. Tan fuerte como suene, todo el dolor, todo lo que sufriste, es el plan de Dios para que hoy, teniendo el consuelo de Dios, tú puedas consolar a otros y a otras con el consuelo con que tú has sido consolado. Ahora, la pregunta, no, tranquilo, no se emocione. La pregunta es: ¿por qué no hemos podido, pastor? ¿Y por qué entonces estoy 20 años en la iglesia? Porque igual me pasa a mí. Porque seguimos mirando a nosotros, seguimos mirando dentro de nuestro corazón, en vez de salir ya de que aquel importante no soy yo y mi dolor, yo y mi desgracia, o yo y mi riqueza, y yo y mi bendición. Aquí el único rey al que hay que mirar se llama Jesucristo, el Rey de la gloria. Cuando salgamos ya de la conmiseración propia o de la gloria propia y empecemos a mirar en el evangelio donde tenemos que mirar, yo te digo, vamos a poder consolar a otros y vamos a poder realmente glorificar a Dios aún por encima de todo lo que ha pasado. Así que vamos a Romanos 8, si me hacen el favor, ya tengo que ir terminando aquí. Romanos 8. Romanos 8, Pablo hace una pregunta muy importante. Esto está en línea con exactamente lo que estamos enseñando en Efesios. ¿Qué pues diremos? Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a estas cosas? Y Pablo responde: si Dios está a favor de nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, Pablo está haciendo una pregunta, lo que significa, obviamente, la pregunta viene de un contexto. Él dice: ¿qué pues diremos a estas cosas? Él está buscando que hay una expresión de estas cosas que él acaba de decir, que producen, qué conclusión nos lleva, qué podemos decir. Pues entonces leamos a qué cosa se refiere. Esto comienza en el verso 28. El contexto es el verso 28 al 30. El verso dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Hermanos, lo mejor de ese verso es que no terminó con un punto ahí. Si ese verso hubiera terminado con un punto, sería un verso muy difícil de aplicar. Pero el verso dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. ¿A quiénes? ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los que son llamados conforme. ¿Son llamados conforme a qué? ¿A su propio deseo? ¿Son llamados conforme a su voluntad? ¿Son llamados conforme a los designios que ellos tienen? No, son llamados conforme a su propósito. ¿Cuál propósito? Efesios 1, 3 al 14, el plan maestro de Dios. Hay libros que se hicieron tan famosos en este tiempo. No es una crítica, es una crítica, sí. Hay libros que se hicieron muy famosos en este tiempo porque dieron en el clavo, no con necesariamente la verdad, sino con la necesidad de la gente.
Y Una vida con propósito, por ejemplo, se volvió un libro viral. Se volvió un libro que hasta los no creyentes comenzaron a comprar y a leer. ¿Por qué? Por la sed de propósito que tiene la gente. Obviamente yo no puedo acordar con tantas cosas que están en ese libro, y algunas que sí, otras no puedo acordar con ellas. Y la realidad es que, hermanos, la vida con propósito no comenzó el día que tú te diste cuenta de unos dones, de unos talentos, de un diseño. No, hermano, eso es quedar muy corto. La vida con propósito comenzó en la reunión de la Trinidad antes de la fundación del mundo, cuando en esa Trinidad dijeron y decretaron que un día Ramón Sotero nacería, existiría, pasaría por mucho dolor, sería un alcohólico, pero en el cumplimiento del tiempo la gracia irresistible de Dios vendría sobre él, lo salvaría, le abriría los ojos, lo sacaría de las tinieblas, lo traería a la luz y lo haría un anciano en la iglesia Torre Fuerte. Ahora, usted puede pensar, usted podría pensar en el propósito de él. No comenzó el día que él descubrió: hey, espérate, yo tengo aquí un potencial, espérate, yo tengo aquí unos talentos, entonces tengo un propósito en la vida. No, el propósito comenzó con la elección divina. Todo lo demás es parte del plan de Dios para esa vida. Y recuerden, el plan de Dios para esa vida, y obviamente para su esposa, quien es una de las más agradecidas por el plan de Dios para su vida, es obvio que no tiene que ver solo con que él esté bien y bendecirlo a él. Dios hizo todo eso para su propia gloria. Lo mismo que hizo contigo. Tú estás aquí hoy para la propia gloria de Dios. Y glorificas a Dios con el banco lleno o con la TH que ya ni prende cuando le metes la tarjeta. Hasta se apaga. Glorificas a Dios si hoy te sientes en uno de esos domingos que sientes un wellness desde la mollera a la cabeza hasta la planta de los pies. Y glorificas a Dios si para levantarte de la cama eso fue un suplicio y no te sientes bien, pero viniste a glorificarlo. Tu vida glorifica al Dios de los cielos. Oh, hermanos, el tiempo ha avanzado, pero yo quiero por lo menos darle un poquito de vuelta final. ¿Cuántos tienen prisa? Ok. No voy a decir nada, déjame seguir predicando. Vamos a predicar el Evangelio. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. A los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que antes se escogió, es interesante cuando lleguemos a un poquito más hablar de la predestinación aquí. Vamos a hablar de esa palabra que está ahí, que es la palabra ginosco en griego, de donde quieren hacer toda una torre y baluarte de que eso significa que Dios en su conocimiento en el eterno pasado vio los que iban a aceptar a Cristo y por eso los predestinó. Pero cuando estudiemos la palabra y veamos aún lo que significa conocer, en la Biblia conocer significa mucho más que saber. En la Biblia conocer aún significa intimidad, y aquellos que Dios escogió, pues claro que los conoció, porque los pensó, los diseñó, los predeterminó y los predestinó. Por lo tanto, en la Biblia textual no usan la palabra conoció. Simplemente usan la palabra a los que antes escogió, porque el escoger de Dios tiene que ver con que nos amó en intimidad aún antes de nosotros pensar siquiera existir, ni siquiera tus tatarabuelos ni sus antecesores, sino el amor de Dios los predestinó para hacer de la misma forma de la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y mira el verso 30: y a los que predestinó, o sea que fue a los que escogió, a estos también que hizo, llamó. Y a los que llamó, a estos también que hizo,
justificó o declaró justos. Y a los que declaró justos, a estos también, ¿qué hizo? Glorificó. Y está en pasado, en griego le llaman aoristo, lo que significa que este es un evento hecho en la mente de Dios. Dios no solamente te llamó, Dios te glorificó, hermanos. Para la mente de Dios, una vez que Él te escogió, y toda la cadena dorada, como se le llama en la teología, está aquí, ya en la mente de Dios, Dios te glorificó. Y fíjate que saltó el proceso de santificación. No está, que es el que tú estás pasando y yo, porque el proceso de santificación no es otra cosa, sino cada día Dios acercándonos a la gloria de Cristo. Yo sé que esto no es una buena noticia para usted, hermano, pero cada día usted se acerca más a parecerse a Cristo. Una de dos formas: o porque la muerte Él la envía para buscarla, para buscarte a ti, o porque Cristo vuelva. Él está haciendo su obra, transformando nuestra vida, y cada día yo estoy más cerca de ese día final. No me alejo, cada día me acerco al día final donde seremos completamente perfectos. A todo eso es que Pablo dice: ¿qué pues diremos a esto? O sea, ante estos hechos reales, ¿qué diremos? Entonces Pablo lo que hace en su contestación es buscar una manera simple de decir todo lo que está diciendo en esos versos. ¿Cuál es la manera simple? Sencillamente, ¿qué pues diremos estas cosas? Que si Dios está a favor de nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, pastor, ¿pero qué quiere decir Dios estando a favor de nosotros? Pues mira el verso 32. El verso 32 nos dice que es ese Dios glorioso, estar a favor de nosotros, el que no escatimó, que significa no eximió, el que no eximió ni a su propio hijo, su propio hijo. Por eso es que lo aclara el apóstol aquí, su propio hijo. Jesús de Nazaret no fue que Dios vio un hombre y dijo: déjame poner mi espíritu ahí y que este hombre sea el que dé la vida por la humanidad. No, hermanos, es su hijo desde la eternidad, en la eternidad, en la eternidad, su hijo amado, el amado del Padre. Y dice la Escritura que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó. Judas, Poncio Pilato, Herodes, todos ellos entregaron a Jesús, pero ellos no sabían que la entrega de ellos era simplemente la consecuencia de una entrega mayor, donde el Padre, antes de la fundación del mundo, había entregado a su hijo para que fuera a la cruz en tu lugar y el mío, y llevara la ira de Dios. Y hoy usted puede estar sentado en una iglesia cristiana evangélica, adorando a Dios y dando gracias y diciendo: bendito el Padre de nuestro Señor Jesucristo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hay mucho más que decir, pero tenemos la cena y yo quiero cerrar aquí, pero quiero cerrar con una oración que tomé del libro El Valle de la Visión. Si a usted le interesa ese libro está en PDF, es legal bajarlo en PDF de la internet. Se llama El Valle de la Visión, antología de oraciones puritanas. Son oraciones desde el tiempo de los puritanos, quienes fueron reformados, muy ortodoxos. Hay unas oraciones aquí impresionantes. Siempre van a haber algunas palabras. Recuerde que lleva muchos años escrito, pero es extraordinario la recopilación o antología de oraciones que están en el libro. Así que simplemente, mientras usted medita en su corazón, no tiene que repetir la oración, sino simplemente ore a Dios. Dé gracias porque hoy acaba de escuchar el Evangelio, la palabra de Dios, que poco a poco nos está diciendo quiénes somos en Cristo, quiénes somos en Él, las riquezas espirituales que Él ha derramado en nosotros. Padre, tú eres el Dios bendito.
eres feliz en ti mismo y eres fuente de felicidad de tus criaturas. Mi creador, mi benefactor, mi dueño, mi auxilio. Tú me hiciste y me sustentas. Tú me ayudas y me favoreces. Dios, tú me salvas y me sostienes. En cada situación, tú eres capaz de conocer mis necesidades y mis miserias. Padre bendito, que yo pueda vivir por ti, que yo pueda vivir para ti y a nunca estar satisfecho con mi progreso cristiano en cuanto yo no fuese semejante a Cristo. Que la conformación a sus principios, su carácter y su conducta crezca cada hora de mi vida. Padre bendito, deja que tu amor incomparable me constriña a la obediencia santa y hasta que mi deber sea mi delicia. Si otros juzgan que mi fe es locura, mi mansedumbre debilidad, mi celo insensatez, mi esperanza desilusión y mis acciones hipocresía, que yo pueda regocijarme de sufrir por tu nombre, el Dios bendito. Manténme firme en la dirección del país de las delicias perpetuas, aquel paraíso que es mi verdadera herencia. Afírmame con la fuerza de los cielos para que yo jamás vaya a retroceder o desear los placeres engañosos que irán a la nada. Como persigo mi viaje celestial por su gracia, no me dejes ser conocido como alguien que anda errante, sino como alguien que tiene ardiente deseo por ti y por el bien y la salvación de mi prójimo. A ti sea toda la gloria en Cristo Jesús por siempre. Amén y amén. Demos gracias al Señor por su palabra.